Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos del proceso de distritación que inició el Instituto Nacional Electoral desde el 2021 y que continuará en lo que resta de este año 2022 por mandato constitucional que ordena en su artículo 53 adecuar el marco geográfico nacional y local con base en los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI. Para explicarnos un poco sobre el tema, nos acompañan el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda. A los dos, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a empezar esta conversación, si les parece, ubicando cuál es la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y las razones, ya dijimos que son constitucionales, pero las razones que hay de fondo para que sea el instituto el que haga esta distritación y lo que implica. Edmundo. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con un experto en la materia, el ingeniero René Miranda, responsable justamente de la operación de esta gran responsabilidad. Yo quisiera empezar explicando qué es esto de la distritación, ¿no? Suena una cosa muy técnica, sofisticada, y lo es en términos de cómo se construye, pero lo que es el significado de lo que implica la distritación es algo muy relevante. Es decir, es dividir la geografía del país en términos de la representación de la población. ¿Qué quiere decir esto? Por cada distrito, el país está dividido en 300 distritos electorales por lo que hace a lo federal. Cada estado tiene un número de distritos que es definido por su Cámara de Diputados local, pero en el caso de la federal son de 300 distritos. Y la idea es que en cada uno de esos distritos esté un número de población equivalente a los otros. Fíjense bien que en este caso no estamos hablando de electores, como es generalmente la materia electoral, es decir, ciudadanos, aquellos que tienen más de 18 años. Aquí estamos hablando de la población, incluimos hasta los recién nacidos. Sí, porque es el censo poblacional. Es el censo poblacional, y ahora tenemos que tomar como referencia el que hizo el INEGI en 2020, que tiene una nueva consideración del tamaño de la población, que cuando lo publica el INEGI en el año pasado, asciende a un poco más de 126 millones de pobladores, es decir, habitantes, no importa aquí el nivel de edad. Y para construir la distritación federal, lo que se toma en cuenta es ese conjunto de pobladores. Entonces, si INEGI nos arrojó que el censo del 2020 tenía un poquito más de 126 millones de habitantes en el territorio nacional, eso quiere decir que cada distrito debe tener aproximadamente 420 habitantes en ese distrito. Entonces, lo que podríamos decir que es muy sencilla hacer la distritación. Simplemente uno toma 126 millones entre 300, te va a arrojar 420,000. Pero esto que parece una cuestión elemental de aritmética, se vuelve una cosa compleja porque implica el nivel de representación que esa población va a tener, en este caso, para lo federal, en la Cámara de Diputados a nivel federal. Es decir, cada diputado representa a esos un poquito más de 420,000 habitantes en su distrito. ¿De eso hablamos cuando hablamos de equidad en la distritación? De eso hablamos cuando hablamos de la representación equitativa, efectivamente, de un diputado por un determinado número de habitantes en un espacio territorial. Ahora bien, y el ingeniero Miranda va a abundar al respecto. El problema, insisto, parecería muy sencillo. ¿Para qué se quiebran tanto la cabeza si es una división aritmética elemental? Porque entonces esta población está habitando un territorio pues que no es ni siquiera homogéneo geográficamente. Implica valles, montañas, ríos, concentración de población o dispersión de población. Y lo que busca la distritación es que tenga lógica esa concentración de estos poco más de 420,000, que realmente conformen una cierta comunidad, porque va a ser representada por un diputado que va a hablar, el que sea electo por ellos, a nombre de ellos,
para hacer públicas sus demandas y a hacerles llegar también lo que se va resolviendo en el Congreso de la Unión, en la representación nacional. Entonces, esto que parece una cuestión simplemente de aritmética elemental, se empieza a hacer una cosa complicada. Es decir, ¿dónde están estos 420,000? ¿Están comunicados entre ellos? ¿Hay vías de comunicación entre ellos que los acerca a un punto determinado para que realmente una persona, la electa, pueda hablar con esos 420,000 y a nombre de ellos? ¿Sí? Entonces ahí es cuando empieza todo el aparato y la experiencia que ha adquirido el instituto, desde el Instituto Federal Electoral y ahora el Nacional, en ir construyendo una serie de mecanismos para estudiar la geografía nacional y la demografía nacional, que aparte es una cosa viva. La demografía, nuestro país en los últimos 50 años ha cambiado radicalmente y se ha ido urbanizando cada vez más. Entonces de repente encontramos nosotros en el recorrido nacional pues, lugares en donde aparecen nuevas colonias que antes no existían poco tiempo atrás. La población se va moviendo. O bien se va moviendo, o lugares en algunos lugares, o decreciendo. O decreciendo. Que es lo que vamos a ver justamente en este nuevo ejercicio, en donde veremos que hay lugares en donde creció la población y otros lugares como justamente la Ciudad de México, en donde ha decrecido la población porque la población se ha ido a vivir a otras entidades o en la zona metropolitana, pero fuera del ámbito geográfico de la Ciudad de México. Entonces, en síntesis es eso, es cómo construimos la representación política de los habitantes de un país divididos en 300 pequeños territorios. A ver, me imagino que la parte, digamos, técnica, lo que nos explica Edmundo es, creo yo, muy elocuente respecto de la importancia de esta representación que se logra a través de esta distritación, pero ¿cómo se hace ya en el terreno? ¿Qué hace el comité? ¿Quién integra el comité? Porque hay un comité técnico que se construye pues, para poder hacer esta distritación, René. Claro que sí, primero que nada agradecer la invitación, Rubén, secretario, un gusto compartir esta mesa. En efecto, yo creo que es un proyecto sumamente interesante y complejo, como bien se mencionaba. Déjenme nada más abundar un poco en lo que decía Edmundo. Esta complejidad de dividir algo que parece tan sencillo, recordemos que nuestro país tiene una complejidad también producto de las demarcaciones también administrativas municipales. Estamos hablando de un país que tenemos más de 2.471 municipios. Y esta división poblacional, que efectivamente puede parecer tan sencilla, debe también obedecer a un reparto de población respetando también en la medida de lo posible estas demarcaciones que todos sabemos son sumamente relevantes en la gestión pública del país. Es decir, el nivel municipal, el nivel estatal, el nivel federal son pues, condiciones sumamente relevantes para el desarrollo de todas las políticas públicas. Entonces hay que preservar en la medida de lo posible. Hay estados como Oaxaca que tienen 570 municipios. Mientras Coahuila tiene 10 municipios. Entonces, eso, digamos, también abona a esta complejidad, pero también hace interesante. Y por ello, el Consejo General tomó acuerdos importantes para definir criterios técnicos mediante los cuales vamos a hacer la distritación. ¿Qué tipo de criterios son? Son, primero que nada, recuperar lo que dice la Constitución. La Constitución dice muy claramente, tú en la entrada lo mencionaste, el artículo 53 establece de manera muy clara, cada que haya un censo poblacional, hay que hacer una revisión. No es un capricho ni una voluntad de nadie. Hay un mandato constitucional que el INE ha cumplido cabalmente desde el 14, desde IFE, pero ahora, digamos, lo refuerza la reforma del 2014 en el sentido de que no solamente hay que hacer las distritaciones federales, sino también las locales. Los 32 congresos del país son revisados también en este ejercicio de distritación, es decir, además de los 300 distritos uninominales que tenemos en nuestro Congreso Federal, tenemos 673 distritos en el ámbito local. En cada entidad. Distribuidos, cada una de las legislaturas es libre y soberana de determinar cuántos distritos uninominales va a tener cada estado de la República. Y hoy por hoy, con las legislaturas vigentes, son 673. Entonces, es un ejercicio de esa magnitud. Ahora,
Decía yo, los criterios son sumamente relevantes, son las reglas del juego. Podríamos nosotros como instituto sentarnos y hacer propuestas basadas en preceptos técnicos, pero el Consejo ha tomado determinaciones que le dan transparencia al ejercicio. ¿Cuáles son esos criterios? Primero que nada, retomar lo que dice la Constitución. Esta división que nos mencionaba Edmundo es el primer criterio, buscar el equilibrio poblacional, que los distritos estén lo más equilibrados posible en cuanto a población. Esta distribución, que si no es justamente los 420,000, hay un margen que se busca, un más menos 15, digamos una cierta tolerancia, porque realmente será imposible tener los 300 distritos con esa misma cantidad. Exactamente divididos. Podríamos tenerlos, sí, pero fraccionaríamos muchos municipios, es decir, tendríamos que particionar esta unidad tan importante que son los municipios del país. Entonces, ese es un primer criterio importante. O un segundo criterio, se los comento ahorita después de que... Sí, vamos a hacer un corte muy rápido y regresamos. Democracia en la Mesa. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Muchas gracias por continuar en Democracia en la Mesa. René, nos quedamos con los criterios. Sí, mencionaba, el poblacional es como que el gran criterio. Después vienen criterios también que buscan generar distritos con una conformación importante de población indígena. Es importante, hay un tema que ahorita platicaremos de cómo estamos atendiendo ese precepto constitucional, cómo garantizar la representación de los pueblos indígenas y afromexicanos. Otros criterios que tienen que ver con conformar distritos lo más compacto posible, es decir, que no sean figuras caprichosas, aunque la realidad es que nuestra conformación de los municipios y estados no es tan regular, pero dentro de esa irregularidad se busca integrar municipios que al final de cuentas integren territorios más o menos compactos. Es que espérame, por ejemplo, Jalisco, si uno ve en el mapa, tiene ahí arriba unos los altos de Jalisco. Sí, los altos de Jalisco. Ahí como lo que se busca, insisto, es respetando esas demarcaciones que están en las constituciones de cada estado y en nuestra Carta Magna, buscar que los distritos sean lo más compacto posible. Otro criterio importante es la integridad municipal. Decíamos al principio, tratar de no fraccionar los municipios, porque es importante para la organización electoral y también para el tema de las campañas que las autoridades municipales y estatales tengan una coordinación muy afinada para todos los efectos de organización de procesos electorales. Otro criterio importante también es que sean territorios contiguos, aunque a veces parece increíble, hay municipios que tienen territorios discontinuos, que en sus propios decretos de creación hay territorios que físicamente están discontinuos y eso es un problema que hay que resolver. ¿Los corta otro municipio? Así es, Ecatepec está dividido en dos, Apizaco en Tlaxcala también está en dos porciones separadas físicamente. Entonces, hay ciertos tratamientos que dar. Por mencionar, los criterios más relevantes son criterios técnicos que justamente buscan tener un ejercicio muy transparente, que arroje escenarios neutros políticamente hablando y técnicamente muy robustos para la organización de las elecciones. ¿Quién participa y cuando participa, qué se hace con los conflictos que puedan surgir en el mundo sobre, por ejemplo, los partidos políticos y su interés en saber cómo queda la distritación? Muy interesante pregunta, porque finalmente lo que resulte de esto va a tener implicaciones políticas y tan importante como qué tipo de representación va a haber, cómo se va a distribuir esa representación en el país, y eso implica a las instituciones por excelencia de la representación, que son los partidos políticos.
políticos. Entonces ellos participan en este ejercicio. Primero hay un ejercicio técnico que hace la Dirección del Registro Federal de Electores a partir de los criterios que son aprobados por el Consejo General, en donde están sentados los propios partidos políticos. Y si ellos tienen alguna duda al respecto o una queja, en fin, pueden recurrir ante el tribunal para manifestar lo que a ellos les convenga desde ese momento, desde la definición misma de los criterios sobre los cuales se va a hacer la distritación. Entonces, siempre están participando en este proceso. Después, con la base de los criterios, el registro hace un primer ejercicio muy técnico. Hay todo un mecanismo en donde se van haciendo con las consultas con las bases del INEGI, de la demografía, la geografía, para atender todo esto que mencionaba René, tratando de respetar los municipios, pero también a las 32 entidades, porque son diputados por cada estado. Aquí hay una cosa paradójica, por ejemplo, en el caso de Colima y Baja California Sur, no llegan esos estados a tener los 800,000 habitantes que se requiere, debería tener, cada distrito dijimos que tendría aproximadamente 420,000 habitantes. Uh-huh. Esto llevaría que 2 distritos sumados nos llevarían a 840,000 habitantes. Ni Baja California Sur ni Colima tienen esa cantidad de habitantes. Entonces, la misma Constitución prevé que en esos 2 casos debe haber 2 distritos necesariamente en cada una de estas 2 entidades. En los otros estados, pues hay el número de distritos conforme se vaya teniendo la cantidad de 420,000 habitantes para conformarlos. Entonces, Perdón, y en esos estados en donde hay baja densidad poblacional, o sea, ¿sí se llega a los 840,000? Es decir, 420,000 en cada distrito. No son distritos que tienen menos habitantes. Y de todos modos. Pero para garantizar la representación del Estado, el Congreso de la Unión definió que para esos 2 casos debe haber al menos 2 distritos federales. No podría haber estado con un diputado. Un diputado, ¿sí? Por lo menos de mayoría relativa, que son los que están siendo considerados en este caso y que tienen repercusiones sobre los de representación proporcional, pero eso es otra historia. Entonces, hay que atender todos esos criterios, hay que tratar de respetar la medida de lo posible las integraciones municipales de esta gran diversidad que hemos hablado y también la geografía política en que está dividido los 32 estados del país, que como no solamente en el caso de Jalisco, hay algunas distribuciones muy caprichosas que tienen que ver con nuestra historia desde el siglo XIX, en donde se pretendía romper los cotos de poder de los ejércitos regionales y las haciendas, y en fin. Hay toda una historia muy interesante detrás de por qué los estados están conformados como están conformados. Pero ese es un dato sobre el cual trabaja el registro. Después de ese, hace un primer ejercicio que llamamos escenarios, ahorita René seguramente hablará al respecto, en donde vamos viendo cuáles son los escenarios óptimos. Y en esa discusión de los escenarios que arroja nuestro software, nuestra base de datos, nuestro ejercicio, los partidos van opinando. Para que, primero que nada, cuidar que efectivamente la representación que arroje toda esta maquinaria electrónica sobre la conformación de estas bases de datos, pues sea una representación adecuada. Y los partidos opinan desde ahí. Y este ejercicio se va haciendo de estado por estado. Y se va construyendo. Para que llegue hasta el Consejo General, ha pasado ya por la deliberación en cada uno de los estados. René Miranda acaba de hacer un periplo nacional con el presidente de la comisión correspondiente, en este caso el consejero Ciro Murayama, en donde estuvieron en las 32 entidades en foros diversos, discutiendo con los partidos políticos esta cuestión y además atendiendo a una novedad que es no solamente buscar la representación poblacional, sino que hay que distinguir y reconocer que en este país la diversidad también etnográfica es importante. Y se ha venido avanzando en medidas proactivas para cuidar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, buscando que si bien no son la totalidad de la población de un distrito, sí tienen una presencia muy importante que marca incluso la conducta, la idiosincrasia del propio municipio y por lo tanto el legislador ha reconocido que en esos casos
tiene que haber necesariamente diputaciones que representen a los pueblos indígenas. A ver, me quedo con esta, última parte de lo que dice el mundo, René. A ver, si hay un comité técnico, pues ¿para qué haces foros? Pues que los expertos nos digan, así va a quedar el país, así va a quedar el mapa de los distritos electorales, los 300 a nivel federal y los locales, vámonos. Yo creo que es un proceso que el modelo de distritación mexicano, hay que llamarlo ya como un modelo, que está siendo reconocido, hay que decirlo internacionalmente. Una de las cosas creo que también tenemos que sentirnos orgullosos desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, es un modelo muy inclusivo. Primero que nada, participan, ya lo anticipaba el mundo, los partidos políticos en todas las etapas. O sea, desde el no inicio, hay forma de que se quejen los partidos políticos. Puede haber diferencias de opinión. Después de ya no hay forma de que se quejen. Tienen buen resguardo sus derechos de impugnar los trabajos realizados, pero no podemos dejar de lado que desde el principio de las primeras definiciones, los criterios que se establecen, ellos los conocen, los opinan incluso antes de que sean aprobados por el Consejo. Los insumos a utilizar, que es el censo poblacional, la cartografía electoral, que es, ya lo decía el mundo, uno de los grandes también orgullos institucionales, una cartografía de las más actualizadas. Esa la hace el instituto. Exactamente, nuestros cartógrafos a nivel nacional, tenemos cartógrafos permanentes que actualizan día a día todos los movimientos y nuevos asentamientos del país. Todo el tema de la población indígena y afromexicana, que es un tema relevantísimo, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, en coordinación con el INEGI, emitieron las cifras puntuales de en dónde están los indígenas y afromexicanos del país por municipio. Eso es, insisto, un insumo fundamental porque nos ayuda a cumplir también el mandato constitucional de preservar esa integridad y representación también de los pueblos originarios. Entonces, los partidos participan en todo el trayecto. Se hace la consulta previa, libre e informada, que también es un elemento fundamental, de acuerdo a los mejores estándares internacionales. Dejen comentarles, hoy por hoy hay una ley en ciernes, hay una ley que ya aprobó el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en abril del 21, está en la Cámara de Senadores en discusión, pero pronto tendremos en el país por primera vez una ley de consulta indígena. Nosotros lo que hicimos fue basarnos en esa ley, aprobada por la Cámara de Diputados, generar un protocolo exprofeso que aprobó el Consejo General y es el que estamos aplicando en las 32 entidades federativas. Es decir, no solamente participan los partidos políticos, sino también las comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país para opinar sobre la conformación de los distritos. Y el comité, que también es importante mencionar, los 6 especialistas de la más alta reconocimiento académico y expertise en particular en esta materia, nos acompañan en todos estos temas. Te propongo hacer un segundo corte. Regresamos en Democracia en la Mesa con el tema de quiénes integran y qué tipo de expertos se tienen en el comité técnico. Regresamos en un momento. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. El INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 a representantes de partidos políticos y aprovechamos para hacerles una pregunta. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? El amor. Ay, buena pregunta. Debe de ser alguna aleación que tenga que ver con titanio, acero, una cosa de esas. El valor de tu palabra. Que no se puede romper la esperanza. Los compromisos. Lo más fuerte, lo más bonito, que es el amor y la amistad. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Su compromiso es valioso para nosotras y nosotros. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Seguimos en Democracia en la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. Esto no para explicar el comité técnico, creo que es importante que nos cuente, René, qué tipo de especialistas invita el Instituto Nacional Electoral
para este gran trabajo de distritación en el país? Por supuesto. Si bien podríamos hacer de manera independiente los trabajos, hay una buena práctica en la institución que para proyectos complejos de gran alcance se han integrado comités académicos. Esos comités me parece que tienen una relevancia porque son especialistas académicas de gran reconocimiento, expertos en distintos campos. En este no caso, son integrantes de los partidos políticos. No, son académicos, especialistas, profesionistas. En este caso se integraron 6 especialistas, geógrafos, demógrafos, matemáticos, especialistas en políticas públicas. En esta ocasión el comité está integrado por las maestras Letizia Jerónimo, Marcela Cheng, la doctora Celia Palacios, y también nos acompañan 3 especialistas varones, que son el actuario Juan Manuel Herrero, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez y el maestro Rodrigo Morales. Todos ellos con una amplia experiencia. El maestro Herrero ha participado en todas las distritaciones que se han hecho en este país en el ámbito federal, la primera en el 96, después en el 2005, en el 2017, y otra nos acompaña. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité, Rubén? Secretario, pues nos acompaña justamente en el asesoramiento de cuáles pueden ser las mejores reglas del juego, estos criterios que ya aprobó el Consejo, que nos permiten generar escenarios neutros, políticamente aceptables por su neutralidad, pero también robustos técnicamente porque tienen condiciones de operación adecuadas, distribución poblacional y todo lo que decíamos. Entonces nos ayudan en las primeras etapas de definición de las reglas y después nos ayudan a hacer una especie de árbitros. Ellos revisan los escenarios, los califican y dictaminan si cumplen o no con las reglas establecidas, y así, digamos, tenemos no solamente una generación muy robusta técnicamente, sino también una calificación desde un comité de expertos académicos, y me parece que eso le da mucha fortaleza a todo el ejercicio. Oye, René, ¿es posible que los distritos federales o nacionales, digamos, coincidan con los distritos locales, o es casi imposible? Sí, es el mismo número de distritos locales que federales. A ver, ocurre. El caso de Jalisco es la única experiencia que hemos tenido en el país, y pasó lo siguiente en el 2016-2017, con la población del censo 2010, resulta que a Jalisco le tocaban 20 distritos federales, por esta división que ya nos explicaba el secretario. Entonces son idénticos. Y el Congreso local de Jalisco tomó una determinación relevante. Tener 20 distritos uninominales locales. Entonces ahí hubo esa coincidencia, entonces se pudo empatar fielmente en los locales federales. Para esta ocasión, la división poblacional le vuelve a asignar a Jalisco 20 distritos federales, y como su ley local mantiene esos 20, otra vez vamos a tener la misma coincidencia. Pero, no es una cuestión necesaria, que ocurra, pero se ocurre, también, digamos, ofrece ventajas. Sobre este tema, Edmundo, hay señalamientos que dicen que en tal lugar, en tal estado, en tal entidad, el Instituto Nacional Electoral quitó distritos, ¿no? Y esto atenta contra la pluralidad, y etcétera. ¿Qué responde el instituto sobre esto de si quita o pone distritos en alguna entidad? El Instituto Nacional Electoral no pone ni quita distritos en ningún lado. Primero, como le hemos tratado de explicar a lo largo del programa, es una definición del Congreso de la Unión, en este caso, para lo federal, y de cada congreso, de cada estado, para lo que hace al ámbito local. Esa coincidencia de la que mencionaba René ahorita en Jalisco, pues el Congreso de la Unión, al definir 300 distritos en el país y ver la población de Jalisco, coincidió que son 20 distritos federales los que hay en Jalisco. Y el Congreso local dijo, va a haber 20 distritos locales. Cada congreso de cada estado es autónomo para definir cómo va a ser su representación y qué número de distritos va a tener en cada entidad. Entonces, por eso hay una distritación para lo federal y otra distritación por cada uno de los estados, de las 32 entidades del país, en atención a las definiciones políticas que cada congreso haga en cada país, en cada estado. Esto hay que tomarlo en cuenta. Antes, esta distritación local lo hacía cada instituto electoral en cada estado. A partir de la reforma del 2014, le toca al Instituto Nacional Electoral hacer no solamente la distritación federal como la hacía el IFE, sino además también las 32 distritaciones locales, una por cada estado. Pero aquí ni en un caso ni en el otro, ni en lo federal ni en lo local, el INE pone o quita distritos.
sobre esta definición conceptual, es la demografía la que distribuye el número de distritos, la población en cada lugar. Y lo explicábamos en la primera parte del programa, es decir, hay estados que ganan población, que atraen población, y hay estados expulsores de población, o que estancan y su tasa demográfica permanece igual frente al crecimiento poblacional de otras entidades. Es un fenómeno, insisto, demográfico. Entonces hay entidades que, insisto, o expulsan población o bien la mantienen estable frente al crecimiento de los demás, y eso va a repercutir en el número de distritos que tengan. Porque, como explicábamos, en este caso, resultado del censo del 2020 que hizo el INEGI, pues la representación poblacional en cada distrito tiene que andar arribita de los 420,000 habitantes. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si una entidad tenía 10 millones de habitantes para el censo del 2010 y para el censo de 2020 ya no tiene esos 10 millones, sino bajó hipotéticamente a 8, por ejemplo, pues obviamente al distribuir los 420,000, pues va a haber un menor número de distritos. Hay estados que son atractores de población o su tasa demográfica de natalidad es más alta, entonces van a tener un mayor número de distritos. Ese es un fenómeno, insisto, demográfico. Por eso es muy, muy importante aquí la definición. Los distritos no se definen por el número de ciudadanos, sino por el número de habitantes. Esto incluye a los menores de edad, porque lo que se busca es la representación equitativa en los congresos, en el federal, en la Cámara de Diputados en este caso, o en las cámaras de diputados a nivel de lo local. Entonces, definitivamente, no es una cuestión que haya definido el INE o quita o ponga, como luego un capricho político del INE, como luego después en el debate político se nos quiere involucrar de esa manera. No. Eso está definido perfectamente en la Constitución, es un arreglo político de los actores en su momento, y nosotros trabajamos con esa regla para aplicar esa regla y que esa distribución sea la más apropiada. Y es aquí también recordando lo que decía René, los partidos políticos conocen esto desde el primer momento. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, desde la definición, con qué criterios técnicos vamos a trabajar. La misma comisión técnica que nos acompaña, el comité técnico que ya mencionó René, pues es aprobado por el Consejo General. Y los partidos en cada una de las decisiones que va tomando el instituto, si tienen alguna inconformidad, pueden impugnarla ante el tribunal. Y entonces han seguido todo este proceso. Es más, ellos ya saben a estas alturas, con toda esta información, porque cuentan con toda la información, cómo se movió la demografía y cómo va a quedar la distribución del número de distritos por cada una de las 32 entidades. Aquí no hay sorpresas. Puede haber una lectura política porque, bueno, pues algún ejecutivo local puede decir voy a tener menos diputados, pero no es problema del ejecutivo de esa entidad o del INE. Así se movió la demografía en estos últimos 10 años. Es interesante tomar en cuenta un elemento, René, me parece. 10 años podría parecer mucho, porque los censos poblacionales son cada 10 años, los que hace el INEGI, de los nacionales, digamos. En el Inter pueden pasar muchas cosas en estos 10 años, movimientos migratorios, como explicaba hace un momento el mundo, inclusive migraciones de otros países, de personas que se quedan en México y que forman parte, por lo menos presencialmente ahí están, ¿no? En los estados y caminando quizás hacia el norte de la República. ¿Eso influye, importa en los movimientos migratorios? ¿Hubo sorpresas, por ejemplo, en esta distritación de este año? Entidades que uno supondría que no varían y de pronto variaron, u otras que ganaron población. Esta dinámica demográfica es consistente en el país en censo tras censo. Fíjense ustedes que entre censo poblacional, sabemos que son cada 10 años que se realizan, hay aproximadamente un 30% de la población que se mueve a otra entidad federativa. Es decir, 3 de cada 10
se mueven. En el censo 2020, en ese lapso. Sí, en el 2020 se mantuvo, incluso subió a 33%. Es decir, es una dinámica bien interesante que a veces no se percibe. Y eso es lo que explica mucho de estos ajustes. Mientras que hay entidades que pueden tener más distritos porque tienen más población y hay que tener una representación más consistente en el Congreso, hay otros que también por su crecimiento proporcionalmente hablando respecto a otros que fue menor, pues pierden distritos. Es algo muy natural, pero además hay que decirlo, es consistente. Y no hay otra métrica más exacta que el censo. Hay que recordar, aunque sea cada 10 años, es a partir del censo que se toman decisiones de políticas públicas en todas las materias de la administración pública federal y local. Entonces, es nuestra medición más exacta, más precisa, aunque sea cada 10 años, es un referente importante para todos los efectos de planeación y también para efectos de la distritación. Claro que hay movimientos todos los días, es decir, a partir de que al día siguiente que se levantó el censo, pues hay gente que se movió y hay gente que llegó a alguna entidad, y hay veces que nos preguntaban en los 32 foros, ¿esos movimientos afectan? No, no afectan, porque finalmente es la foto más fiel y más precisa, y hay que hacer siempre un reconocimiento del INEGI. Recordemos que tuvimos un censo poblacional que se levantó en plena pandemia, pero se logró tener esta cifra de los 126.014.024 mexicanas y mexicanos perfectamente ubicados, y que pues es la base, insisto, sobre la cual se llevan a cabo toda la planeación nacional para todos efectos. Tenemos un último minutito para hacer un comentario final. Edmundo, la relevancia de que la población conozca este procedimiento y este proceso complicado, complejo, con expertos, gracias al INEGI por el censo, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, tu último comentario al respecto? Pues es muy, muy importante porque si la población conoce no solamente cómo se hace este ejercicio, que no tienen que ser expertos pero sí las consecuencias. Yo vivo en este distrito y al momento de ir a elegir quién va a ser el diputado o la diputada de mi distrito es quien me va a representar y a cuántos más, además de mí, representa ese personaje. Para entonces que sea un vehículo, una voz en la Cámara de Diputados Federal, en este caso, o en las locales, de lo que son mis demandas, mis necesidades, mis preocupaciones. Y también el que sea el vehículo a través del cual también el diputado o la diputada electa informe a su población representada de cuáles son los acuerdos que se están tomando a nivel federal. Es decir, esta es la base fundamental de la democracia, de una democracia representativa como la que tenemos. Y tiene que ser representativa porque poner de acuerdo en democracia directa a 126 millones de personas pues, es ligeramente complicado. Pero por eso este ejercicio de reconocimiento es muy importante porque puedo no solamente elegir, sino exigir que me rindan cuentas de lo que se hizo en el periodo de la persona que me representa. Entonces, lo que parece una cuestión muy técnica y trivial, se vuelve después en la práctica, sobre todo cuando la aprobación de políticas públicas, pues en un ejercicio de diálogo democrático con quien me representa. Y puedo yo evaluar si, ahora que hay posibilidades de reelección, si vuelvo a votar por esa persona o no, porque no hizo su tarea como tendría que haberla hecho. Entonces, esto que parece tan trivial o a veces suena tan lejano, es tan cercano como eso. Es decir, va a ser Rubén Álvarez quien me va a representar. A ver, Rubén, dime qué me propones frente a la propuesta que hace René Miranda o Margarita González, en fin, quien sea. Y después, de un lapso de tiempo, cuáles son las cuentas que me rindes. Y sé con quién me tengo que coaligar, en el buen sentido del término, para hacer ese reconocimiento o esa rendición de cuentas y ir normando mi criterio, porque sé perfectamente de qué tamaño y quiénes son los que integramos ese distrito. René. Sí, a ver, yo creo que es importante la difusión. No son ejercicios sencillos a veces de comunicar, son a veces complejos, tienen que ver con la base fundamental que es la geografía. A partir de la geografía se monta todo el tema electoral. Entonces sí son ejercicios que a veces generan dudas, pero hay que acostumbrarnos, es parte de nuestra normalidad. Hay
un mandato constitucional que nos obliga a hacer distritaciones cada que hay un censo. Entonces, de una vez hay que anunciarlo. Después, cuando haya un censo, vamos a acabar este proyecto a finales de este año, principios del 2023, pero en cuanto haya un censo, la autoridad electoral, si la ley es vigente, en ese entonces vamos a tener que hacer otra revisión pasado el censo 2030. Es decir, creo que eso es un mensaje que debemos dejar muy claro. Es parte de de nuestra normalidad democrática, es un mandato legal y hay que estarnos acostumbrando a ello. Y es sano que estos movimientos que son muy naturales se reflejen e incidan en una mejor y más vigente representación en los congresos federal y local. Y luego además tenemos el reconocimiento internacional, el Instituto lo tiene, como lo dijiste tú al principio, por esta labor importante de distritación. Hay países que no pueden hacer distritaciones, que no se logran poner de acuerdo y sufren durante años y años, y México creo que ha encontrado una ruta bastante... Y eso debe de influir en la calidad de la representación también, la representación política, me puedo imaginar, en estos otros países. Luego los ciudadanos y las ciudadanas tendremos que hacer nuestra chamba. ¿Cuál? Saber cuál es nuestro distrito federal, conocerlo, porque quizás cambió, y saber también cuál es nuestro distrito local, para poder elegir con precisión quién nos ha de representar tanto localmente como a nivel federal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de nuestro programa Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde el Instituto comparte información relevante sobre este proceso que está en curso y que habrá de definir la nueva geografía electoral en la elección presidencial del 2024. Gracias y hasta pronto.